Hoy me acaban de traer este teléfono, que es un teléfono de la marca Poco, no sé qué modelo es. Debe ser en el básico de todo, porque no tiene pinta así ni de gama media ni alta, vamos. Pero que le hacía falta y que tiene datos importantes y no enciende nada. Tú lo enchufas, le das carga y no empieza ni a cargar, tan siquiera. No hace nada. Está bastante cao. Lo que puede ser, el teléfono se ve bastante bien, no se ve roturas. Igual lo que puede ser es algo de humedad que le entró por aquí y se estropeó el conector de carga. Entonces sería fácil de cambiar, pero si es un problema de placa, como le pasó al anterior, ahí sí que no compensa. Arreglar una placa es muy caro, lleva muchísimo tiempo. Vamos a abrirlo ya y revisarlo por dentro. Hola a todos, bienvenidos un día más a InforOne, el espacio para aprender con calma y buen rollo. Hoy vamos a ver un caso muy típico de los móviles. Este Poco de Xiaomi no carga ni enciende, así que lo vamos a abrir para descubrir qué le pasa por dentro. Y ojo, que ya te adelanto que no me esperaba encontrar una solución tan fácil, que te recomiendo que hagas siempre si te pasa alguna vez con tu teléfono, así que estate atento a este vídeo. Preparamos las herramientas, ponte muy cómodo y acompáñame paso a paso que arrancamos. Como hay unos flex por dentro, hay que tener más cuidado. Puede parecer que deja marcas, lo que es la palanca esta, pero para nada, no se nota nada, ¿eh? A ver, tampoco le tienes que dar muy fuerte, tienes que ir en plan suave, abriendo poco a poco, sin meter la palanca ahí hasta el fondo. Lleva como unas grapas por dentro que hay que despegarlas y sale la tapa fácilmente. Aquí tiene un flex que es el de power, el del botón, entonces hay que tener precaución de no romperlo. Sacamos primero los tornillos que trae por acá. ¿Falta un tornillo? Sí, falta uno, está aquí bastante escondido. A ver si ahora ya sale esto bien. Ahí va. Y hay que sacar el flex este del power, del encendido. Revisamos que esté todo bien, porque a veces si tiras muy fuerte puedes romper el flex. Primero revisamos la placa toda, que no se vea nada quemado, ni golpeado, ni roto. Bueno, esta es la conexión de la batería y lo que se puede ver ya, que la batería está como media hinchada. Fíjate ya el ruido que hace. Esto es malo ya para una batería. Ya se pasó del uso normal. Estoy viendo el año, que es del año 2020. Es decir, que tiene 5 años. Es muchísimo para una batería. Una batería que aguante 3 o 4 años ya le llega. Esto puede ser el fallo que tenga el móvil. Vamos a revisar lo que es el conector de carga también.
Aparentemente se ve todo bien, no hay humedad, no se ve nada quemado y se ve todo bien. Bueno, pues está funcionando. A veces estos fallos vienen derivados de una sobretensión o una sobrecarga de la batería o algo, o de los conectores. Entonces se quedan ahí como en cortos. Pero resulta que al desconectar lo que son los cables y la batería, se puede recuperar. Entonces es lo que acaba de pasar ahora, que ahora está funcionando bien. Y si encendemos, enciende. Y va todo bien. Pues teléfono reparado, simplemente desconectando los conectores y la batería. Son fallos temporales que hay porque el teléfono se ve que está bien. Simplemente, a ver, igual la batería que está bastante usada, pero por lo demás las conexiones se ven perfectas. No tiene mayor problema. Yo creo que este móvil le va a durar un par de años más, por lo menos. Después de revisar que el móvil no tuviese humedad ni cortos graves en la placa y tras volver a conectar todo con cuidado, sorpresa, el teléfono empezó a cargar otra vez. Parece que por alguna razón, tal vez una pequeña sobrecarga o un bloqueo del sistema, se quedó completamente muerto y no respondía a nada, pero por suerte el reconectar los componentes volvió a la vida sin necesidad de reemplazar ninguna pieza. Así que ya ves, a veces no hace falta volverse loco, con una simple revisión, limpieza de contactos y volver a montar con calma puede salvar un dispositivo que parecía perdido. Si te pasa algo similar, no entres en pánico, paso a paso, con cuidado y puede que tengas la misma suerte que yo con este Pocophone. Tenía que pasar y pasó. Otra reparación que termina muy bien. Si te gustó el vídeo o te fue útil, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima ocasión en InforOne Móviles. Hasta pronto. Yeah.